Guía de Evaluación de Ejecución 2. Integrantes: Luis Emanuel García, María Camila Suárez, Luisa Salas, Sir Miguel Ángel Polo. En este informe identificaremos la función química inorgánica del compuesto. También hallaremos una ruta de obtención de nuevas sustancias partiendo desde la base de los elementos que conforman el compuesto. También hallaremos la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta. Y por último, hallaremos un método de separación de los elementos con tal de que estos conserven su pureza. Nitrato de plomo, o también conocido como nitrato pungloso. Esta tiene la estructura de una oxisal o sal oxácida, ya que podemos observar que lo constituyen una clase de sal que surge cuando se combinan un ácido oxácido y un hidróxido, o también de una manera más sencilla, un radical y un metal. Yoduro de potasio. En esta sustancia podemos observar que el yoduro de potasio es una sal de yodo estable, no radioactiva, y esta puede ayudar a impedir que la tiroides absorba el yodo radioactivo. Por lo tanto, protege a la tiroides del daño que provocaría la radiación. Bueno, a continuación les voy a mostrar la ruta de obtención de nuestras dos sustancias. La obtención de la primera sustancia. El nitrato plumboso es una oxisal. Una oxisal está formada por un hidróxido más un oxácido. Para formar este compuesto debemos partir por los elementos que lo componen, que son el plomo, el nitrógeno y el oxígeno. Para empezar, formaremos un óxido ácido que está compuesto por un no metal, más oxígeno. Una molécula de hidrógeno más una molécula de oxígeno produce una molécula de óxido nítrico. Luego formaremos un óxido básico que está compuesto por un metal más oxígeno. Una molécula de plomo más una molécula de oxígeno produce una molécula de óxido plumboso. Después de que tenemos los óxidos, formaremos un hidróxido que está compuesto por un óxido básico más agua. Una molécula de óxido plumboso más una molécula de agua produce una molécula de hidróxido plumboso. Después formaremos un oxácido, que es la unión de un óxido ácido más agua. 3 moléculas de óxido nítrico más una molécula de agua producen 2 moléculas de ácido nítrico más una molécula de óxido nitroso. Como ya tenemos el hidróxido y el oxácido, procedemos a formar la oxisal, que como ya dijimos anteriormente, es la unión de un hidróxido más un oxácido. Una molécula de hidróxido plumboso más 2 moléculas de ácido nítrico producen una molécula de nitrato plumboso más 2 moléculas de agua. Y así obtenemos la primera sustancia, que es el nitrato plumboso. Para la obtención de nuestra segunda sustancia. El yoduro de potasio es una sal aloidea, que es la unión de un hidrácido más un hidróxido. Igual que en el anterior, comenzamos por identificar los elementos del compuesto, que en este caso son el potasio y el yodo. Primero formaremos un hidróxido. Una molécula de potasio más OH produce una molécula de hidróxido de potasio. Luego formaremos el hidrácido, que es la unión de un no metal más un hidrógeno. Una molécula de yodo más una molécula de hidrógeno produce una molécula de ácido yodhídrico. Ya que tenemos el hidrácido y el hidróxido, procederemos a formar la sal aloidea, que como ya dijimos es la unión de un hidrácido más un hidróxido. Una molécula de hidróxido de potasio más una molécula de ácido yodhídrico produce una molécula de yoduro de potasio más una molécula de agua. Y así obtenemos nuestra segunda sustancia, que es yoduro de potasio. La ecuación iónica completa nos mostrará todos los iones que participan en una reacción, sea que estos sean espectadores o no. También nos permitirá identificar a los aniones y los cationes en una reacción. Para este punto conoceremos a los cationes y los aniones. Los cationes son aquellos que tienen una carga eléctrica positiva, es decir, que ya perdieron electrones. También se describe con este estado de oxidación positivo. También se los puede implicar en el proceso de ionización, aquellos momentos en el que un átomo neutro pierde uno o más electrones.
Debido a que toda reacción química tiene que mantener un equilibrio, conoceremos también a la contraparte de los cationes, los aniones, son aquellos que tienen una carga eléctrica negativa, es decir, que ya ganaron electrones. También esto se les describe como un estado de oxidación negativa. Por otro lado, la ecuación iónica neta nos mostrará solo los iones participantes y eliminará a los espectadores, como podemos ver en el ejemplo. En términos coloquiales, un ion espectador es aquel que está tanto de un lado de la reacción como del otro. Llegados a este punto nos planteamos el por qué son tan importantes en una reacción e incluso para la vida los cationes y los anions. Es porque estos establecen la pauta del equilibrio que se debe tomar respecto a en qué se gastan los iones y cómo se gastan en cualquier proceso, sea químico, sea fisiológico o simplemente en la materia. Para este punto usaremos el método de decantación porque puede separar sólidos en una suspensión líquida y allegarse a técnicas de cristalización o cromatográficas, ya que para esto se requiere que la pureza sea la más alta posible. Durante el proceso de cristalización observamos que usamos sólidos impuros, debido a la presencia del plomo, que es más denso que el líquido. Esto gracias a la ayuda del principio de la gravedad y su interacción en los compuestos. Cuando observamos la división clara entre el líquido y el plomo, abriremos el glifo y dejaremos que éste caiga en el vaso conteniendo el líquido. Este mismo procedimiento lo haremos con la solución para separar el potasio y el nitrógeno. Realizaremos varias veces este proceso de decantación para sacar lo más puro del plomo. Después, con el líquido realizaremos un proceso de cristalización, el cual consiste en colocar la solución en un recipiente y calentarlo. Después de esto se dejará enfriar, lo cual genera la aparición de los cristales. Por ello separaremos en recipientes distintos los elementos extraídos.